Muy buenos días. Qué bendición poder estar reunidos en la casa de Dios. Muy contentos de que usted, el amigo, la amiga, el vecino, el compañero de trabajo, bueno, la persona que en algún momento usted conoció y que le invitó a la casa de Dios, haya venido. Nos alegra muchísimo, muchísimo que estén aquí. Este culto, bueno, obviamente en honra a Dios, pero también es una dedicatoria a usted que nos acompaña hoy por primera vez. Le estaba yo diciendo, Dios, yo qué comparto, qué palabra le comparto allí a las personas, a la iglesia en general. Y el Señor me habló y puso esta palabra en mi corazón. Quiero ser un poco breve, pero quiero que sí usted entienda el mensaje. El título de esta predicación le di Encontrando el Camino. La Biblia habla en Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Bueno, quiero iniciar esta enseñanza o esta predicación. Hagámonos en este momento un cuestionamiento. Y este cuestionamiento viene de una pregunta: ¿se ha perdido usted alguna vez? Yo sí, muchas veces me he perdido. Yo recuerdo un día en Manizales, poco conozco Manizales, y me fui en el carro con mi esposa, íbamos a un matrimonio y nos metimos una perdida la tremenda. Cogimos una vía que era para Bogotá y resulta que necesitábamos entrar al centro de Manizales y cogimos, bueno, estábamos embolatados y de noche y buscando el lugar allá. Llegamos hasta un poco tarde allá a la boda. Y así muchas veces me he perdido. En Cali me perdí también. ¿Qué día estábamos por allá con el pastor Fanor? Nos perdimos, tremendo. Volteamos en Cali buscando la salida para acá, para Pereira, y no, eso volteamos como una hora en Cali, perdidos. Me perdí en Cartago, ¿cómo le parece? Me metí una perdida aquí, Cartago. No. Y así me he metido unas perdidas. Yo no sé si a usted también le ha pasado que en algún momento se ha perdido, pero quiero que pensemos qué se siente cuando uno está perdido. Uno siente como frustración: Dios mío, ¿yo qué hago? Y lo tremendo es que a veces uno le pregunta a personas: oiga, necesito que por favor me oriente, tal dirección, ¿qué lugar cojo? Y hay gente que antes lo desorienta más. Se siente como también un sentimiento de temor, de inseguridad. ¿Dónde estoy? ¿Esto qué? ¿Qué voy a hacer? Bueno, si nosotros aquí hablando terrenalmente sentimos estos sentimientos de frustración, de tristeza, de preocupación, de ansiedad también, de temor, también hoy en día hay muchas personas que están sufriendo las consecuencias de estar perdidos de la voluntad de Dios. Porque el encontrarse uno en un lugar equivocado o haciendo lo que Dios no le mandó a hacer, también genera depresión, tristeza, desesperanza, angustia. ¿Qué voy a hacer? Pues aquí el testimonio de Luz Estela me parece muy diciente al tema. Queda uno así como a la deriva. Bueno, ¿y qué camino sigo? ¿Por dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y viene un sentimiento de soledad donde usted dice: bueno, ¿y de dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? Esta situación tan difícil.
Pues vengo a decirle que esto mismo también lo sufrió esta primera pareja, Adán y Eva. Ellos fueron los primeros extraviados del propósito de Dios. Aquí lo acabamos de leer, dice aquí: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí encontramos cómo estas personas, a causa de la desobediencia, a causa del pecado, ahora están extraviadas, tanto que dice que trataron de esconderse de la presencia de Jehová Dios. Eso nos dice que ellos habían perdido el propósito, habían perdido su comunión con Dios. A causa del pecado, entonces vinieron algunas consecuencias. La Biblia dice que en un principio Dios diseñó todo un propósito especial para nosotros. Es decir, Dios no nos trajo a esta tierra para sufrir, para que estemos abatidos, enfermos. Dios no nos puso aquí para vivir en pobreza, en enfermedad, digámoslo así, enfermedades terminales, crónicas. Dios no nos puso para ese propósito. Todo eso es la consecuencia de nuestras malas decisiones. Los primeros que decidieron mal fueron Adán y Eva. Miren lo que dice la palabra en Génesis capítulo 2, versículo 8 nos dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Aquí dice que Dios plantó un huerto. Dios mismo hizo un huerto. ¿Y qué es un huerto? Esto habla de un lugar muy especial. Un huerto es la figura de la provisión de Dios. Dios los puso ahí. Dios les dijo: mire, lo que he creado, esto es exclusivo para ustedes. Y dice que en este huerto había un jardín. Esto nos hace pensar que el interior era especial. Un jardín, pues ya usted se imagina un jardín, algo hermoso, precioso. Era un lugar maravilloso. ¿Y para qué Dios lo puso allí? Dios lo puso para que disfrutara de su obra, pero también Dios lo puso allí para que administrara lo que Él había hecho. Pero Adán y Eva desobedecieron y perdieron el propósito de Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí está el plan de Dios. Digan conmigo: yo soy una bendición. Aquí dice la palabra: Dios los bendijo. Vuelven y repitan conmigo: yo soy una bendición. ¿Y por qué somos bendición? Porque Dios ya nos bendijo. Somos una bendición muy especial de Dios. Ya Dios nos bendijo. Pero ¿quién es el que nos quiere ver mal? El enemigo, Satanás. Satanás no quiere que usted y yo disfrutemos del huerto, que disfrutemos del privilegio de ser hijos de Dios, que disfrutemos del privilegio de habitar en su presencia. Satanás no quiere que nosotros nos vaya bien en el hogar, que nos vaya bien en relación con nuestros hijos. Satanás quiere de que usted y yo tengamos problemas de una y otra parte. Él vino fue precisamente a eso, a hacer daño, a afectar la creación de Dios. Pero bueno, no nos vamos a concentrar ahí en ese deseo del enemigo. Más bien concentrémonos en el plan de Dios, el propósito de Dios, cuando dice aquí que Dios los bendijo. Ahora, cuando Adán y Eva, ellos pecan, mire las consecuencias. Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines
y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí nota que el Señor, a causa de la desobediencia, tuvo que sacarlos del huerto, sea del lugar de su propósito, de su provisión, del lugar de su paz, del lugar de su relación con Él, porque Adán y Eva tenían el privilegio de disfrutar allí al aire del huerto, allí en la presencia del Señor. Es decir, lastimosamente las malas decisiones nos apartan del propósito de Dios, de la gracia que Cristo tiene para nosotros. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos felices, que vivamos en paz, que vivamos en amor, que vivamos en perdón. La voluntad de Dios es que los hogares permanezcan, que los hijos se levanten en amor, en obediencia a Dios. La voluntad de Dios es que su reino se establezca entre nosotros. Pero el problema no es Dios, el problema es el corazón del hombre. No queremos aceptar a Dios, no queremos reconocer que Dios es nuestro Rey, que Dios es nuestro Padre. Por eso, aunque el diseño de Dios es especial para todos, muchos no disfrutan de ese lugar de privilegio porque no tienen un corazón dispuesto, un corazón que reconozca la grandeza de Dios. Las malas decisiones entonces son las que nos apartan a nosotros del huerto de Edén. Vino consecuencias para la familia. Si ustedes recuerdan, a causa del pecado también vino problemas para los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Ya luego Caín termina quitándole la vida a su hermano y de ahí comenzó entonces el pecado en todo el género humano. Hay algo que debemos comprender y es que el pecado únicamente no afecta nuestra vida, sino que afecta nuestra línea generacional, nuestra línea sanguínea. Por eso es aquí que como padres nosotros debemos revisar muy bien qué decisiones estoy tomando, porque esto puede afectar su casa, su familia, su esposa, su entorno, si afecta a causa de las malas decisiones, como pasó en este caso con esta primera pareja. ¿Esto qué hizo? Que ellos se perdieran del plan original de Dios. Entonces yo vengo con una pregunta: ¿dónde estás tú? Si esta misma pregunta que el Señor le hizo a esta primera pareja, ¿dónde estás tú? Dios no le estaba diciendo a ellos, es que ustedes se me escondieron, ¿qué pasa? Que no los veo. Porque nosotros como seres físicos, obviamente si alguien se esconde, pues nosotros no lo vamos a ver. Pero ante la presencia de Dios ellos estaban al descubierto. O sea que la pregunta no era en sí, es que no los estoy viendo. ¿Dónde se escondieron? No era la pregunta. La pregunta es, ¿en qué lugar están? Se perdieron del propósito. Adán y Eva, ¿qué están haciendo con sus vidas? ¿Qué están haciendo con lo que yo a ustedes les delegué? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Por qué se perdió esto tan bonito que había, de esta relación tan especial, de poder hablar así al aire del huerto? ¿Dónde están? Y es la pregunta que el Señor también nos hace en esta mañana a nosotros. ¿Será que usted está perdido? Pregúntese a usted, ¿será que usted está perdido del propósito de Dios? ¿Será que usted en este momento las decisiones que ha venido tomando frente a su vida lo han sacado del plan de Dios para su vida, del propósito que Dios tiene? ¿Dónde estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y si tu relación con Dios no es la mejor, esto va a traer unas consecuencias que se ven representadas en tu vida, en tu hogar, aún en tu economía, en tu salud. ¿Dónde estás tú? Y yo quiero compartir aquí 3 cosas
Le puse 3 factores para regresar a Dios, para que usted reencuentre el camino, para que usted diga: bendito Dios, fui a esta iglesia, acepté la invitación que me hizo mi amigo, que me hizo mi familiar, y me di cuenta de que yo estaba perdido. Yo quiero que usted de aquí encuentre una luz. Y esta luz no es la iglesia, porque nosotros no predicamos por espacio físico, no es la iglesia. Yo quiero que se vaya de este lugar con una reflexión en su corazón. ¿Será que a causa de sus decisiones usted se perdió y necesita reencontrarse con el camino? Que usted, estos factores que te voy a compartir, te permitan regresar al camino. El camino de regreso al huerto, porque puedes regresar al huerto a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino a regresar a ese lugar de relación con Dios. Hay personas que vienen y le dicen a uno: no, pastor, es que yo creo en Dios, es que yo también leo la Biblia, yo lo hago así, a mi manera. Bueno, yo diría que eso lo dice todo el mundo, porque cada uno de los seres humanos tenemos una parte espiritual que es la que nos relaciona con Dios, porque Dios nos creó para ser espíritu, alma y cuerpo. Cada persona tiene una parte espiritual, y esta parte espiritual entonces le dice a qué adorar, o que necesita adorar a algo o a alguien. Entonces, por eso hay tantos miles y miles y miles de dioses en el mundo, dioses con D minúscula. Pero según lo que dice la Biblia, si usted lo encuentra en la palabra, dice que solo hay un camino, o sea, solamente hay una fuente que nos lleva a encontrar esa relación plena con Dios, y esa fuente se llama Jesús. La Biblia dice: es que yo soy ese camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. También dice la palabra: hay caminos que al hombre le parecen que son los correctos, pero que al final de ellos son caminos de muerte. Por eso el camino que yo te estoy mostrando hoy no es la religión. No es que, no, es que si me meto ahí me van a coger y vea y me van a hacer cosas que miedo yo ese lugar. No se trata de eso. Aquí no imponemos, nosotros no somos una iglesia fanática. Nosotros presentamos a Jesús como el camino. Él es nuestro modelo a seguir. Él es la persona que a través de la palabra de Dios nos muestra, diariamente nos muestra qué es lo que nosotros debemos y qué es lo que nosotros no debemos hacer. Es sencillo, es buscar aplicar los principios, los valores que nos da a nosotros la palabra de Dios. Eso es cristianismo. Cristianismo es buscar ser como nuestro maestro, seguirlo a Él, adorarlo a Él, mirar sus enseñanzas. No es nada así fanático o camisa de fuerza, es tener un estilo de vida según Dios, según la palabra de Dios. 3 factores, pero ¿qué es un factor? Es un elemento o circunstancia, influencia que contribuye a producir resultados. Si nosotros queremos resultados, necesitamos aplicar estos 3 factores. Primer factor, vamos a mirarlo en un solo texto y quiero que aprendamos estos 3 factores. Job capítulo 22, versículo 21 nos dice así: vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vamos a repetirlo todos a la voz de 3, a ver si se nos queda aquí bien grabadito ese versículo. 1, 2, 3. Vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello, para que haya este resultado de tener paz y que nos vaya bien, necesitamos cumplir con 3 factores. El primero de ellos es: vuélvete. Ahí lo dice el versículo, vuélvete. Este es un factor muy importante, distancia.
Vuélvese o volverse significa que, bueno, ¿en qué lugar estoy yo de la presencia de Dios? Mis malas decisiones me han apartado. He hecho cosas que Dios me ha dicho que no haga. Me he equivocado en la vida. Debo tomar la iniciativa. Debo decidir desde mi propia voluntad volver a la amistad con Dios. Nadie va a decidir esto por ti. Eres la única persona que lo decides de volverse. Factor distancia. Dios siempre está dispuesto a restaurarnos. No nos engañemos pensando que lejos de Dios nos irá mejor. La Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin Dios seguimos perdidos, extraviados de la voluntad de Dios, ajenos a los planes de Dios y viviendo una vida vacía, lleno de tristeza, nada le satisface. Usted dice, bueno, pero gracias a Dios no me falta nada, tengo todo, la casa, tengo comida, tengo todo, pero hay algo por allá. Siento un vacío en mi corazón. Ese vacío es que necesitas a Dios. Necesitas volverte en amistad. Necesitas reconocer que tu vida ha estado apartada del plan de Dios. Mira que el Señor no te está acusando ni te está diciendo, pero ¿por qué pecador? Que mira, que tal cosa, que la otra, que vea. El Señor simplemente te está diciendo, te está haciendo una invitación. Toma la decisión de volverte. Y esto también yo lo puedo aplicar a muchos cristianos, hijos de Dios, que están apartados del propósito de Dios y que deben tomar la decisión de volverse a reencontrar con el plan de Dios para sus vidas. La Biblia dice en Amós capítulo 5 versículo 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Solo en su presencia hay vida, hay paz, en su presencia hay perdón, en su presencia hay amor, en su presencia se vive al modelo de Dios. Es regresarnos al huerto. Si usted tiene problemas en este momento, situaciones que le ahogan, que usted dice yo no sé qué hacer con mi vida, hoy el Señor te está haciendo esta invitación. Vuélvete ahora. El segundo factor es el tiempo, el factor tiempo. Cuando dice vuélvete ahora, el Señor no está diciendo no, es que postérguelo, hágalo mañana. No, de pronto dentro de un año. Pregúntese en esta mañana cómo está su vida, cómo está su familia. ¿Quieres esperar más? ¿Qué más esperas? ¿O cuántas veces quizás has sido invitado a un lugar como estos y te ha costado decidir de corazón por el Señor? Porque algunos de pronto no es la primera vez que vienen a una iglesia cristiana. Es ahora, es el momento. ¿Cómo están las cosas en el mundo? Pregúntese en esta mañana. La situación que se está viviendo a nivel mundial, los terremotos, mire lo que pasó en Turquía, tremendo, más de 5,000 muertos. Y eso está en la Biblia, que iba a suceder. Las epidemias, la maldad, como el pecado, su extremo, todo indicando que hay un propósito de Dios en el que Jesús va a venir, pero algunas personas todavía están muy tranquilas, como si no pasara nada, cuando realmente es ahora el tiempo, porque mañana puede ser tarde. Hoy es tu oportunidad. Vuélvete ahora con el Señor.
Ageo capítulo 1, versículos 5 al 7 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. El Señor dice: mire, muchos están recibiendo las consecuencias de su desobediencia. Siembran, trabajan mucho y no se les ve el dinero. Dicen: pero ¿qué pasa? Porque es que yo no veo así como que en mi vida personal o familiar se vea representado un acto de prosperidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Revisemos cómo estamos con Dios, qué cosas son las que estamos haciendo. Porque recuerde usted que nosotros de la presencia de Dios no nos podemos ocultar. ¿Dónde estás tú? ¿En qué momento, en qué lugar estás? ¿Serás que estás perdido? Y por eso esas frustraciones y esos temores, esas noches de insomnio, esas noches de usted tener que tomar hasta antidepresivos para poder dormir porque usted siente miedos acerca de lo que está pasando y acerca del futuro. Necesitas a Dios, necesitas la presencia de Dios en tu corazón, en tu vida. Y ya quiero ir terminando aquí. Leamos por favor en Jeremías capítulo 10 versículo 23. Dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Usted debe reconocer que usted no es señor de su camino. Necesitas a Dios, que el Señor te ordene, que el Señor te diga: mira, es por aquí, por aquí. Este lugar aquí, esta iglesia, Vida Abundante. Yo le decía al Espíritu Santo, que la iglesia entienda esto. Este es un lugar donde mostramos el camino. Como un centro de información le decimos: mire, la mejor decisión que usted puede tomar es por aquí. Sigamos el camino del Señor. Yo tomé esa decisión siendo muy joven. A los 19 años entregué mi vida al Señor. Yo creo que ha sido la mejor decisión de mi vida. Gracias a Dios hoy puedo orientar personas, desde familias, jóvenes, los oriento. Y si vienen a mí en consejo, siempre les diré: el camino es el Señor. No hay otro camino a seguir. El tercer factor es aptitud. Vuélvete ahora, aptitud, amistad. Muchas personas vienen al Señor, pero lo hacen con la actitud equivocada. Cuestionan a Dios. Y más bien dicen: Dios, ¿por qué no me escucha? Dios, es que usted, ¿por qué a otros sí? ¿Por qué a mí no? Y hay personas que dicen: bueno, y si Dios existiera, ¿por qué pasan estas cosas? Escuche esto: no es Dios, es el corazón del hombre, son las malas decisiones. Porque Dios en un principio creó un huerto para que el hombre lo disfrutara, lo labrara, lo tuviera allí con su pareja, con su familia, pero lastimosamente fue su mala decisión los que los apartó de allí. Vuélvete hoy con el Señor. Toma esa decisión. La Biblia dice en Hechos capítulo 3, versículo 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio hablan de un tiempo nuevo, diferente. Nosotros aquí en la iglesia estamos compartiendo de que este es año de fruto abundante, tiempo de paz. Usted tome esa decisión, no se vaya de aquí como vino. Dígale al Señor: Señor, si me trajiste aquí fue con un propósito. Yo necesito volver mi corazón a ti, Señor. Y dice el Salmo 34, 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón
y salva a los contritos de espíritu. También dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Jesús es el camino de regreso al huerto. No lo encontrará en otro lado, solo en Cristo. Vuélvete hoy a tu propósito. Recuerda estos factores: distancia, tiempo y aptitud. Digan conmigo: distancia, tiempo y aptitud. Mi pregunta es: ¿cuál va a ser tu actitud hoy? Pónganse por favor sobre sus pies.